hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bellas Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, donde hablamos de belleza. Por supuesto con su anfitriona de siempre, Patricia Bernal, y auspiciada por Cosmetología Chile y Cultura Estética. Y aquí estamos esperando, por supuesto, a nuestra invitada, Lorena Núñez, para hablar de un tema que yo creo que les va a gustar. Así que espérennos solo un par de segundos, que ya comenzamos. Ahí está entrando nuestra invitada. Hola, mi Lulucita. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Qué rico, me alegro muchísimo, muchísimo. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, tranquilo. Qué bueno, me alegro, me alegro. Yo estoy un poquito mejor de mi resfrío, ya, así que Ah, qué bueno. sí, Ya mejor. sí, ya mejor. Así que todavía con harto moco, pero mejor. Así es. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con el área corporal. ¿Ya? Entonces hoy día quisimos hablar de algo que tiene que ver con los masajes. Y bueno, yo creo que a todos nos gustan los masajes, y cuando uno pregunta qué tipo de masaje, por supuesto que la gente habla mucho de los masajes de relajación, ¿verdad? Y uno dice, ay sí, un masaje aquí en el cuello, en la espaldita, es súper agradable. Pero también hay otra zona que a la gente le gusta mucho que le hagan masaje, y que son las piernas, ¿ya? Porque las piernas, de verdad, que se ven súper favorecidas por los masajes. Así que hoy día vamos a concentrarnos en hablar de los masajes en las piernas, ¿ya? Entonces, no sé si tú quieres que yo parta hablando un poco de los masajes de las piernas. Sí, parte tú nomás. Parto yo. Entonces, bueno, ustedes saben que yo tuve centro de estética muchísimos años. Y en esa época, cuando yo inicié, que fue en el año 84, les voy a contar una anécdota, ¿ya? En el año 84, los cosmetólogas o las esteticistas prácticamente no eran como tan conocidas. Habían, por supuesto, unas que eran con sus centros súper grandes, etcétera. Pero la gente en general, ya dijéramos toda la gente, no tenía mucha idea de lo que nosotros hacíamos. Yo creo que ahora tampoco. Yo creo que eso se ha mantenido en algunas personas. Pero bueno, llegaba mucha gente que no sabía muy bien lo que uno hacía. Sobre todo cuando eran hombres. Es decir, los hombres en general, cuando tú decías que hacías masaje, ya te miraban con una mirada libidinosa, así como onda, oh, yo quiero que... Oh my God. Claro, exacto. Entonces era complejo decir, mira, yo hago masaje. Además que la gente también pensaba que cuando uno, es como que uno hace masaje y que tú vas a hacer masaje también en la casa, no sé, es como cuando, no sé, es como que uno siguiera trabajando, ¿verdad? En su casa con lo mismo que hace en la oficina o en otro lugar. Bueno, y la verdad es que no es así, es decir, a mí de verdad que hacer masaje en la casa como que me daba un poco de lata, porque había estado haciendo masaje durante todo el día, entonces finalmente como que uno no llegaba con ganas de hacerle masaje a nadie, ni siquiera hacerme automasaje. Y eso empieza a pasar, ¿verdad? Bueno, y como les decía, los hombres eran, generalmente ellos pensaban que eran como casas de masaje, entonces como que tenía otro concepto. Entonces, desde ese punto de vista yo tuve varias anécdotas, algunas que no se pueden contar, porque fueron muy tremendas, sobre todo para la persona que estaba ahí involucrada, ¿verdad? Porque tuvimos que sacarla casi de una oreja. Yo creo que ahora uno llamaría a los carabineros, no sé, pero de verdad que hubieron cosas bien desagradables. ¿Por qué la gente no tenía el concepto? Entonces pensaban que era otro tipo de servicio. Y por supuesto que nos costó mucho ir como haciendo ese cambio en la mentalidad. Y obviamente que sí habían clientes varones que tenían súper claro que iban a hacerse un masaje más terapéutico, entre comillas, o estético, ¿ya? Porque uno puede también hacer algunas cosas que no tienen que ver con
hacer un masaje para una enfermedad específica en las piernas, porque eso ya tienes que verlo en el ámbito médico, pero sí terapéutico en el sentido de poder trabajar algunas cosas un poco más con respecto a la elongación muscular y eso, que uno también lo aprende cuando uno le enseñan a hacer masaje. Bueno, entonces hubieron muchas tallas con respecto a eso, pero de verdad que cuando uno hace masaje en las piernas le soluciona el problema a una gran cantidad de personas. Ya tenemos ahí, por ejemplo, las personas que están embarazadas, las personas que tienen calambre, las personas que tienen años, porque fíjense ustedes que las personas que son de la tercera edad y que viven, por ejemplo, en los asilos y todo, ellos necesitan el masaje, ¿ya? Y sobre todo el masaje de las piernas les hace muy bien porque les ayuda, ¿verdad? Primero a generar endorfinas, y eso es sumamente importante desde el punto de vista hormonal en las personas mayores. Entonces, yo siempre hablo de que uno tiene que hacerse automasaje. Yo me aplico producto cosmético, me aplico cremas en las piernas todos los días, porque me hace bien, no solamente para la piel, sino que también para la producción hormonal, para las endorfinas, porque finalmente ese aplicarte algo y hacerte un pequeño masaje te va a ayudar. Y por supuesto que los masajes tienen ciertas direcciones, es decir, siempre el masaje va a ir hacia arriba, ¿verdad? Siempre va a ir hacia arriba, y por supuesto que va a tener que tener una presión y una frecuencia específica de acuerdo al problema que tú tengas, porque si hay mucha flacidez, por ejemplo, y tú haces un masaje muy rudo, muy fuerte, puedes provocar aún más flacidez, sobre todo flacidez de piel y sobre todo en el aductor, que lamentablemente se nos va cayendo con los años. Entonces, hay ciertas medidas importantes, y también el trabajo en los pies, es decir, uno inicia el trabajo en los pies también para ir trabajando después la pierna y después el muslo. Entonces, finalmente también hay personas que uno no les puede tocar los pies por diferentes razones, entonces también ahí uno tiene que trabajar tobillo, ¿verdad? Y ahí seguir haciendo el masaje. A mí me gustaría que me contaras si tú tienes alguna anécdota con respecto a los masajes, para que después siguiéramos hablando en qué tipo de piernas se usan más y por qué de repente hay algunas personas a las cuales no se les puede hacer masaje. A ver, cuéntame. Sí, siempre hay anécdotas, pero especialmente con los hombres, ya, porque en la zona de hombre, por ejemplo, las profesionales deben saber, y si no saben, bueno, les comento. En una mujer yo puedo hacer masaje en las piernas de la punta de los pies hasta la ingle. Hago masaje y ahí termino, porque ahí está una zona de drenaje. Pero en el hombre yo no puedo llegar a la ingle. Yo tengo que llegar como hasta media pierna, porque si no mi compadre, el pequeño gran gentleman, se me despierta. Pues entonces, y siempre pasaba en general eso. Ya, ahora, uno ya como profesional se da cuenta cuando es una cosa natural, que por reacción natural del cuerpo de él se puede prender, digamos, pero otra cosa es cuando van con una intención, y eso se nota, y es una gran diferencia. Y tienes mucha razón, porque mucho tiempo, aparte que recuerda que antes, bueno, uno es de otro tiempo, ¿no? De otra era, y en el diario salía masaje para hombres, no sé cuánto. Entonces el masaje para hombres era orientado más sensual, más erótico, y nosotros no hacíamos ese tipo de masaje, o sea, por lo menos yo no hacía el tipo de masaje, o ese tipo de masaje, porque no está dentro de mí para ganar. No quería esa facilidad de plata, porque decían, no sé, yo como te digo, nunca lo hice, que sí se ganaba plata haciendo masaje y todo el asunto, pero por ahí todavía existen, todavía existen ese tipo de masajes medio eróticos, medio calmantes para los hombres, por decirlo de alguna manera. Y sí, pues pasé anécdotas, pero bueno, igual como tú, no para contarlas ni nada, pero gracias a Dios. Fíjate que la anécdota más heavy que yo pasé no fue por un masaje de relajación, fue por una evaluación que quería hacerse para un tratamiento reductivo. Entonces llegó y yo le digo a él, ya, quítese la parte de arriba, le digo yo, ya, para hacerle las medidas, y desabróchese el pantalón, porque había que hacerle como de la cadera,
Entonces, y eso fue todo lo que yo le dije. Entonces digo yo, voy y vuelvo. Yo vuelvo, bueno, estaba, pero como Dios lo mandó entero. Y yo lo miro así, me quedo como momia, y le digo, ¿y por qué está así? Y me dice, usted me dijo que me desvistiera. Le dije que sacara la parte de arriba, caballero, y se desabrochara solamente el pantalón. No le dije que sacara toda la ropa. Ay, pero así está más cómoda usted para hacerme las medidas. Y le dije, ya, voy y vuelvo. Así que tuve que llamar a una compañera que estuviera afuera pendiente. Y yo le hice la medida así, pero al lote. Y le di, bueno, y antes le dije, vístase la parte de abajo. Le dije, la medida al lote, sí, esto es tanto. Y le cobré como 2 veces más de lo que cobraba. Obviamente que se fue, yo siempre manteniendo la calma y no, fue súper incómodo porque nunca me había pasado, eso fue la única vez en todo caso, gracias a Dios que me pasó, porque la otra vez, como te decía, al pequeño gran Gelderman se le podía, digamos, estimular, pero gracias a Dios siempre fueron caballeros, o sea, nunca fue nada, pero ese fue el único que para mí fue como, "Ah, ¿qué le pasó a este caballero? ¿Qué piensa? ¿Que le voy a hacer masaje dónde?" Pero no, eso fue toda mi anécdota. Qué divertido. Bueno, ¿sabes tú que existe cuando tú, por ejemplo, cuando se despierta el caballero el pequeño caballero, caballero. uno puede presionar el dedo gordo del pie. ¿Sí? Sí, se Ah, presiona el dedo gordo del pie con fuerza y fíjate que eso funciona bastante bien. Ya, ya. yo tuve algunos clientes a los cuales les hacía también masaje reductivo y claro, algunas veces cuando tú haces el masaje reductivo, que es un masaje un poco más fuerte, hay personas que se despierta el caballero y es involuntario, es decir, de repente Sí, y exactamente. para ellos es bastante incómodo también. Entonces ahí tú puedes recurrir a la presión en los dedos de los dedos gordos de los pies y con eso ya baja ese despertar y uno puede seguir trabajando porque finalmente es súper incómodo. Aparte de que igual también es incómodo porque fíjate que el otro día estaba leyendo a una de las socias a una de las miembros, porque no son socias, a uno de los miembros de cultura estética de nuestra ¿Mm? comunidad, y justamente esta persona decía, oye, a mí me impresiona la cantidad de poco drenaje que hace la gente, poco masaje, están solamente aplicando aparatología y no están haciendo ni masaje ni drenaje, y bueno, y eso habla justamente de que hay poca experiencia con respecto a eso. Y el drenaje es un masaje espectacular y en las piernas es maravilloso. El drenaje Maravilloso, bien sí. hecho en las piernas es maravilloso. Te soluciona problemas de calambre, sirve para mujeres embarazadas, sirve para Para la piernas circulación. edematosas, te mejora la circulación. Entonces, realmente es un masaje que bien hecho tiene múltiples usos. Pero cuando uno trabaja con varones, el drenaje linfático es complejo. Entonces, uno tiene que saber manejar la zona externa del varón con toalla específica para poder trabajar, porque en el drenaje tienes que llegar a la ingle para hacer el Exacto. drenaje. Entonces, para hacerlo bien, uno tiene que trabajar muy bien esa parte. Entonces, si ustedes no saben, yo les cuento al tiro que en nuestra plataforma www.cosmetologiachile.com hay un curso de drenaje donde yo estoy haciéndole el drenaje a un varón. Y ahí muestro, porque trabajar con mujeres es mucho más fácil, pero trabajar con varones el drenaje es más complejo y es por eso justamente que en ese curso lo hice con un varón para que ustedes vean cómo se trabaja con un varón, para que no haya ningún despertar y no haya nada. Lo hice en un joven, en una persona joven, ya que a veces son mucho más explosivos en ese sentido, ya Reactivos, más reactivos. activos, se activan más rápido. Lo hice en un joven para que ustedes vieran que en realidad no pasa absolutamente nada en la medida en que uno lo trabaja de forma adecuada. Como tú bien dices, en los otros masajes, ya sean de relajación o sean masajes en las piernas que no tengan que ver con drenaje, yo siempre recomiendo no llegar más allá de una mano sobre la rodilla en los varones. Es decir, uno toma una mano, pone una mano sobre la rodilla y hasta ahí solamente se hace el masaje. Y sobre todo, si es que necesitan hacer un poco más de masaje, puede ser, no sé, algún tipo de masaje
en la zona externa, en todo lo que es el cuádriceps, no lo hagan en la zona del aductor, sino que háganlo en la zona externa del muslo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no van a tener problemas, ¿ya? Porque es una zona erógena, esa es una zona erógena, entonces de verdad que uno si se mete ahí puede terminar mal, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y por supuesto, el trabajo con los varones también hay que tener ojo con cómo manejo el órgano sexual finalmente, ya como lo manejo para que así no me estorben el masaje finalmente, ¿ya? Porque si no es complejo. Entonces hay que aprenderlo a hacer bien para ser profesional, obviamente. Ahora, yo les cuento que empecé a sufrir harto de calambres, ya calambres nocturnos, y mi marido también, empezamos a tener calambres. Y finalmente tiene que ver también con los años, pues si empezáis a envejecer y obviamente que empiezan a haber ese tipo de problemas. Y ¿saben qué estoy tomando? Estoy tomando citrato de magnesio, ¿ya? Estoy tomando citrato de magnesio, ya llevo como 2 meses tomándolo y es impresionante lo bien que nos ha hecho. Nos disminuyeron los calambres, pero yo les diría que como un 70%, ¿ya? Siendo que solamente llevamos 2 meses tomando el citrato de magnesio. Y la otra cosa que me ha gustado del citrato de magnesio es que me mantiene más activa, fíjense, más activa mentalmente, tengo como más claridad, así que lo recomiendo, realmente recomiendo el citrato de magnesio. Ahora hay que saber la dosificación ya del citrato de magnesio, porque no es tomarte una cápsula, ya fíjense que yo lo compré en comprimidos, ya no en cápsulas, porque los comprimidos yo los puedo dividir. Entonces hice todo una fórmula para poder saber cuánto hay que tomar. Mi marido está tomándose 2 comprimidos y yo 1,5, ¿ya? Porque no es llegar y tomar cualquiera. Así que si a alguien le interesa saber cómo tengo que calcular la toma de ese suplemento, me preguntan y ahí yo les voy contando, porque es bien específico, así que, pero hace súper bien para la circulación. Yo he notado bastante mejor mis piernas y he notado que me disminuyeron los calambres, que eso es uno de los grandes problemas, porque finalmente con los años los calambres van aumentando. Cuéntame, ¿en qué otras cosas? Bueno, obviamente se utilizan los masajes en tratamientos reductivos, en tratamientos reductivos de piernas, en tratamientos de celulitis también, que son masajes bastante específicos. Claro, pero ahí hablamos de tratamientos corporales, en el fondo, cuando yo es celulitis reductivo. Yo las piernas específicamente de masaje, yo lo vería más como de drenaje, porque los beneficios que tiene, porque lo otro tiene que ver especialmente con corporal, pero, o sea, todo tiene que ver con corporal, pero me refiero que tiene que ver con tratar de reducir, tratar de disminuir la piel de naranja, etcétera, etcétera. Pero para mí yo creo que eso es el que tú hagas un drenaje en las piernas, eso es como transversal. O sea, yo no necesito ni flaca, ni gorda, ni nada para poder hacerme un masaje en las piernas, especialmente de drenaje. ¿Por qué? Porque hoy que pasamos mucho en el computador, especialmente, mucho sentados, mucho parados, o sea, tú pases mucho parado, mucho sentado, tú sí o sí vas a necesitar un masaje de drenaje en las piernas, porque te va a ayudar a una la circulación, a deshinchar, ya para las personas que requieren líquido, ya por distintas formas, aparte de las embarazadas, ¿no? Y por distintos motivos me refiero. Les ayuda mucho. Ya, y aparte que es un regaloneo porque cuando a ti te hacen, las que pueden aguantar, como dice Patti, el masaje desde la planta del pie hasta la ingle, o sea, yo diría que igual y más satisfactorio que cuando a ti te hacen masaje en el cabello y tú te vas quedando dormida así como que te vas para el otro mundo. No, es maravilloso. Entonces yo creo que sí les aconsejaría para todas las personas, aparte que es transversal. Es verdad que, y aparte que es, porque el drenaje, yo no sé si se lo han hecho, pero el drenaje es un bombeo, como dice Patti, que va de la piel con cierta frecuencia, pero es como una relajación. Porque el drenaje es suave, el drenaje no es como el de la celulitis reductivo. Esos son como agresivos, es como que tú sentís cuando están ahí haciéndote todo en la piel, los nudillos de los dedos te están penetrando, especialmente para la celulitis. Y en el caso reductivo, uno usa como el puño,
Y el puño va, no los nudillos, el puño entero va moviendo, movilizando la grasita y masajeando y bla, bla, bla. Entonces no es que sean masajes agresivos, pero a comparación del drenaje, obviamente son mucho más activos y uno los siente. Créanme que uno siente los masajes sea reductivo de celulitis, pero el drenaje no, el drenaje es diferente porque aparte es como relajación. ¿Ya? Se siente como relajación porque es como un bombeo de manera como ondular tu mano, que es una de las tantas formas de hacer el drenaje, no es la única, y otra solamente es como bombeando y avanzando. Hay distintas técnicas, pero en el fondo son mucho más suaves, entonces es casi igual como relajación, así que yo sí lo recomendaría a todas las personas que trabajan tanto sentadas como paradas o con muy poca movilidad, que tienen que estar quietas mucho tiempo. Es súper bueno. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que el grave problema que nos empieza a suceder, porque yo siempre este ejemplo lo pongo cuando yo hablo de las piernas, porque cuando uno es niño, se fijan que cuando uno es niño, uno puede saltar, caminar, no sé, es decir, los niños hacen chorrocientas mil actividades, y salvo que el niño tuviese una enfermedad, en general los pies nunca se les hinchan. Es decir, en cambio nosotras salimos y vamos al mall, caminamos un ratito y llegamos a la casa con las piernas, con los pies Empanada. empanadas. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Obviamente que todo nuestro sistema circulatorio está más lento. ¿Por qué? Porque lamentablemente las venas, que tienen unas válvulas, ¿verdad? Esas válvulas se van atrofiando con los años, vamos teniendo menos, vamos a tener una menor cantidad de sangre que se va a devolver al corazón, entonces va quedando estos atascos, se van formando los várices, se van formando ese tipo de situaciones, porque además las venas tienen esta cosa de la anastomosis, que se van dividiendo, entonces van haciendo como nuevos caminos para poder tratar de devolverse hacia el corazón. Entonces, obviamente que cualquier masaje que tú hagas en las piernas va a ayudar mucho a que ese flujo vaya obviamente más mejorado. Yo estoy hablando de gente sana. ¿Por qué? Porque te cuento que de repente cuando uno habla de estas cosas empiezan a caerte un montón de comentarios de que qué hablas tú, de que no tienes idea, que no todo el mundo se puede hacer masaje, ni que drenaje, que la cuestión, y no, y que las varices, olvídate, es decir, te empapelan de cosas. Ya la otra vez nos pasó cuando hablamos del lipedema con la Jael. Oye, olvídate, nos empapelaron de cosas con el lipedema. ¿Y qué sucede? Que finalmente yo estoy hablando de gente sana, porque las cosmetólogas, las esteticistas trabajan con gente sana. Es más, yo tengo una miembro de cultura estética que siempre me manda preguntas de gente que tienen alguna alteración. Y yo le digo, pero mi amor, ¿por qué usted siempre atiende gente que tiene problemas de salud? Es decir, si tú atiendes gente que tiene problemas de salud, es más complejo todo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo resistencia a la insulina, ya si soy diabética y me voy a hacer un tratamiento reductor, no voy a tener el mismo resultado que una persona que no tiene ese tipo de alteración, ¿se fijan? Entonces, de repente nosotros mismas nos metemos como en estos zapatos chinos, ya tratando de solucionar problemas a gente que tiene un problema, una enfermedad de base. Entonces, yo parto siempre de la situación de que la persona que yo estoy atendiendo es una persona sana, es decir, es una persona que se le hinchan las piernas porque está más vieja, porque su sistema circulatorio está más lento, y por lo tanto lo que ella necesita es que yo le haga un masaje que le ayude a esa circulación. Puede ser un drenaje, puede ser un masaje circulatorio, puede ser, ¿verdad?, un detox. Va a depender obviamente del diagnóstico que yo le haga, de la ficha que yo le hice, y por supuesto que tengo, porque no porque ella sea sana, no le hago ficha. Es decir, ya hablamos el otro día cuando hablamos de ceja y pestaña, que es importantísimo siempre hacer una ficha para saber en qué condiciones está esa persona. ¿Ya? Entonces, sumamente importante también. Entonces, partiendo de esa base, yo les voy a decir que en general el drenaje es un masaje, como tú bien dijiste, que es transversal, que le anda bien a todo el mundo, que va a solucionar un problema circulatorio de todas maneras, y que por eso es tan importante hacerlo bien, ¿ya? Por eso es tan importante también manejar, ¿verdad?, cómo yo lo voy a hacer. Y fíjense ustedes que
Cuando yo hago masaje o hago drenaje en las piernas, e incluso si yo hago cualquier tipo de masaje en las piernas, es súper importante la respiración. Y muchas veces la gente no trabaja la respiración. Cuando ustedes trabajan piernas, tenemos que hacer por lo menos unos 6 ejercicios respiratorios con el abdomen, ya es decir, una respiración profunda. Incluso a veces la cliente o el cliente se puede marear un poquito, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, el sistema respiratorio ayuda justamente a la devolución de la sangre a nivel de las venas. Ayuda muchísimo, ¿ya? Ese respirar profundo. Entonces, si ustedes tienen problemas circulatorios, hagan respiraciones profundas, abdominales, ya llenen la guatita de aire para que así puedan, en el fondo, mejorar esa circulación. ¿Se te está parando de nuevo, Lulú? ¿No? Ah, ya, yo pensé que estabas teniendo problemas. Eso no feo, se te está parando. No se me está parando, a mí no se me para. Se está parando la transmisión. Bueno, eso va a sacar risa cuando pongamos este podcast. Bueno, entonces eso es como súper importante, ¿eh? Es como súper importante el respirar profundamente y por lo tanto todas esas personas que tienen problemas, por ejemplo la gente que es alérgica, con rinitis alérgica, las que tienen asma, todas esas personas que tienen algún problema respiratorio, también es probable que tengan un problema circulatorio asociado en las piernas. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con que esas personas van a tener más problemas circulatorios que las personas que no tienen asma, que no tienen rinitis. ¿Por qué? Porque esas personas están en el fondo teniendo alguna problemática respiratoria que hace que su sistema circulatorio incluso aún sea más lento. Obviamente, si yo tengo problemas circulatorios ya mayores, existen estas medias, que son medias que van teniendo como una presión diferenciada desde el tobillo hacia arriba, de compresión, exacto, como tú dijiste. Y esas medias son importantísimas cuando uno viaja en avión, ya eso es importante. De repente la gente identifica como estas medias como, ay, para la abuelita, y en realidad no es así, es decir, cualquier persona que va a tener un viaje de, por ejemplo, 12 horas en avión, debería usar esas medias. ¿Por qué? Porque uno no siempre tiene la posibilidad, y sobre todo ahora en vacaciones, ¿verdad?, de poder pararse en el avión y caminar y qué sé yo, o hacer ejercicio, sobre todo si vamos en turista, donde vamos como más apretados que sardinas, ¿verdad? Entonces es bueno el uso de esas medias, les hace bien y evitan. Fíjense que es súper importante porque evitan una embolia, ¿ya? Así que ahí hay que usarlas de todas maneras. En los viajes, yo diría que sobre los 35 años yo ya usaría medias de viaje, de todas maneras. ¿Por qué? Porque ya a esa altura estamos teniendo un deterioro de nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Ese es mi consejo. Así es. Sí, es súper importante. Aparte que no sé por qué la gente cuando, por ejemplo, llegara una persona con varices a la consulta, uno generalmente, a no ser que tuviera toda la pierna llena de varices, que eso es muy raro, pero en general puede tener como una varice marcada y uno generalmente no pasa sobre la varice cuando uno hace no el drenaje, sí, por el drenaje linfático que uno hace, uno no pasa sobre la vena. Ya, entonces, y cada persona es un mundo, o sea, no siempre, inclusive, por ejemplo, en mi caso, yo desde que tengo uso de razón, mis venas han estado al exterior. Yo nunca he tenido la pierna blanquita, así al 100%, a mí siempre se me han notado mis venas. Y obviamente mi mamá y mi papá tuvieron varices. Ahora, las varices que tenían generalmente no eran tan notorias. Mi mamá especialmente tenía internas, porque también hay varices internas que no se ven. Entonces, pero yo en mi caso siempre se me han notado. Entonces yo cuando me dicen, no, no te debes depilar, no te debes hacer esto, no, yo ya, todo lo que ustedes dicen que uno no debe hacer, yo lo hago. Pero porque es mi cuerpo y yo me lo hago a mí misma y yo no tengo problema. Porque siempre he pensado que sí, está bien, hay que cuidarse todo, pero entre más delicado trato mi situación, más delicado me pongo con el tiempo. Yo siento que es lo mismo, tengo piel sensible. Si yo solamente uso cremas de doctor, cuando yo quiero usar una crema del mercado, me va a reaccionar mi piel mucho más.
Entonces yo siempre he usado igual del mercado, igual del doctor, igual de todo en mi piel. Entonces mi piel por eso se ha hecho más resistente y no tan hipersensible. Yo siento que cuando te cuidas tanto, te haces tan hipersensible a eso, que en mi caso yo he controlado eso. Entonces, yo creo que todo lo que es linfático, ese masaje linfático que uno se hace, uno se lo puede hacer teniendo varices. Obviamente, si está en toda la pierna y yo tengo la pierna llena de varices, yo ahí nada, ya, porque las venas son sensibles, qué sé yo. Pero si yo tengo la vena de varices, una por aquí, otra por allá, uno no pasa por esa zona y no te va a hacer mal porque uno estimula la circulación para que no te quede más pesado y vaya bajando y todo eso. Así que no sean tan estrictas y tan cuadradas en ciertas cosas. Bueno, encuentro que al final eso nos limita más y yo tengo que ir, no hacer todo, pero ir probando así de menos a más. Si yo veo que haciendo casi nada igual a mí me molesta, no lo hago y punto. Pero no se limiten. Yo creo que aconsejar a las personas que no se limiten a hacer cosas, porque yo creo que uno no sabe realmente cómo reacciona el cuerpo. Algunas veces uno piensa que el cuerpo va a reaccionar de tal manera y reacciona totalmente diferente y uno lo puede hacer igual. Así que eso podrían practicarlo un poco. Es que ¿saben lo que pasa? Yo estoy de acuerdo contigo, pero el tema está en que la gente no tiene conocimiento. Entonces, yo siempre he dicho lo mismo. Cuando yo no sé qué puede pasar con algo, no estoy preparada para la consecuencia de lo que yo estoy haciendo, entonces ahí es donde es peligroso. Pero cuando yo tengo súper claro, ¿verdad? Que si yo hago un masaje en una pierna con varices suaves y pequeños, obviamente no voy a hacer un masaje fuerte, no voy a hacer un masaje, no voy a poner calor, te fijas, no voy a provocar hiperemia, sino que voy a hacer el masaje adecuado porque tengo el conocimiento, entonces no va a pasar nada. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo no tengo el conocimiento y, por ejemplo, llega una persona con varices y la meto y le pongo manta térmica y le subo la temperatura, obviamente que voy a provocar problemas, porque finalmente el tema está en que yo no estoy preparada para trabajar de forma adecuada porque me falta conocimiento. Yo siempre, y justamente por eso es que se creó la plataforma Cosmetología Chile, hemos creado la comunidad Cultura Estética para poder compartir esos conocimientos. Fíjate que ayer fue súper interesante porque en el grupo una persona preguntó, oye, ¿cómo puedo trabajar el rollito del sostén? Entonces yo le contesté algo súper simple, le dije, mira, puedes trabajarlo con Dermapen, porque las sustancias lipolíticas con Dermapen funcionan bastante bien en esa zona. Ya, y otras personas le pusieron muchas más cosas que fueron súper interesantes, y esa es la gracia de la comunidad, que finalmente hay un aporte de la gente que está trabajando y que te dice, oye, mira, no, yo lo hice con esto, yo lo hice con esto otro, a mí me funcionó acá, me funcionó allá, le hice drenaje, le hice más. Entonces, eso es enriquecer, ¿verdad?, la profesión con conocimiento, y yo lo agradezco un montón a todos esos miembros de la comunidad que aportan, que ponen su granito de arena, que te dicen, oye, mira, no, yo hice esto y no me funcionó, o hice esto otro y sí me funcionó, porque de eso se trata, de que nosotras finalmente nos aumentemos nuestros conocimientos con, ¿verdad?, las experiencias de nuestros colegas, que podamos hacer cursos, que podamos aprender más, porque de eso se trata. Mientras yo más sé, Retroalimentación. menos problemas voy a tener, ¿ya? Por ejemplo, fíjate tú que mi mamá en algún minuto de su vida le empezó a salir, yo tengo por ahí unos varices, pero yo ni siquiera los pesco, ya, finalmente yo nunca me he preocupado mucho de si tengo o no tengo varices, de hecho me parece que tengo por ahí unos, pero ni siquiera me afectan, porque hay gente que sí se afecta y que dice, no, es que fea la pierna, que la cuestión y que el varice como que lo tienen ahí como punto fijo. Yo la verdad es que no los pesco, así que no estoy ni ahí con el varice. Bueno, mi mamá tenía varices, o le aparecieron unos varices, y ella escuchó que hacía bien la ortiga, ¿ya? Entonces agarró la ortiga de la casa y se golpeó las piernas con ortiga. Oye, le hizo fantástico, se le desapareció el varice, se le desapareció la varice totalmente, pero, oye, yo te juro que mi mamá era como india, yo creo, porque realmente se golpeaba, bueno, y ella se golpeaba y se golpeaba y se golpeaba, y estuvo haciendo eso como un mes. Yo te juro que yo decía, no, esta mujer se pasó, porque realmente las
piernas, olvídate, le quedaban rojas, 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 tenía como granito. Mira, y yo te juro que yo decía, mi mamá está loca, definitivamente. Bueno, pasaron los años y me encuentro con otra persona que me dice, no, es que es súper bueno la ortiga. Y yo le cuento lo que había hecho mi mamá. Y me dice, no, me dice, si la ortiga no se usa así. Se hacen baños de ortiga. Con agua fría, tú haces como una infusión con la ortiga. Y el agua de esa ortiga tú la pones en agua fría. Y con eso tú te bañas las piernas. Y ahí funciona súper bien también. Y me explicaba. Entonces, ¿te fijas? Ahora, gracias a Dios que a mi mamá no le pasó nada con ortigarse las piernas de esa manera, pero podría haberse roto la varice, podría haber hecho cualquier otra cosa. Nuevamente, el conocimiento, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, mi mamá siempre decía, no, si a mí me ha funcionado súper bien la ortiga, así que cuando tú tengas varices tienes que ortigar la pierna. Y dije, sí, mamá, me la voy a ortigar, claro, el día de mañana me la voy a ortigar, yo jamás me voy a ortigar la pierna. Ni siquiera me voy a hacer el baño con ortiga, porque también pica, así que no. Bueno, pero esas son como anécdotas de cosas que pueden pasar, te fijas, que pueden pasar cuando uno toma algo. Entonces es importante el saber si eso que estoy tomando, si eso que estoy aprendiendo realmente es lo adecuado o no. Y como tú bien dices, siempre ir de menos a más. No empezar así como a tontas y locas, ¿verdad? Aplicando cosas que pueden ser bastante complejas, ya bastante complejas en cualquier zona que te la apliques, ya finalmente. Y eso pasa con todo, porque al final de repente a nosotros nos castigan bastante porque que usted me dijo, que usted me aconsejó, pero algunas veces inclusive el doctor te puede dar un medicamento que en términos generales le funciona a todo el mundo y justo a ti hay un ingrediente específico que te hizo mal y lo tuviste que dejar de tomar. Entonces, eso pasa en todas las cosas, o sea, la crema que le funciona a todo el mundo en el cuerpo, a ti te dio alergia. Entonces, nada, es así nomás, uno tiene que ir siempre de menos a más y probar. Y no siempre, o sea, inclusive las chicas que se retroalimentan ahí en la comunidad, es súper bueno porque yo creo que uno habla de la generosidad y lo otro que conocimiento es conocimiento, o sea, al final es ayudar al otro y eso hace que en algún momento te ayuden a ti. Pero también, por ejemplo, si alguna persona dice, a mí no me funcionó, no, a ella no le funcionó, pruébalo tú, quizás a ti te funcione. Lamentablemente, ni porque te funcionó o porque no te funcionó, uno tampoco se puede guiar al 100%. Yo creo que siempre hay que probar y siempre de menos a más en cosas delicadas, ¿ya? Sí. Sí, y la piel siempre es delicada, especialmente en las zonas más sensibles que el rostro, qué sé yo, las que están más expuestas al sol, pero siempre hay que tener cuidado, pues chicas, entonces eso es un consejo para todas y que se puedan, y no sean tan temerosas en hacer cosas, siempre prueben, investiguen algo de lo que puedan hacer y aunque investiguen, no, si es súper seguro que vi tantos ejemplos, tantos testimonios, pero justo lo probaste tú y a ti no te resultó y también puede pasar con testimonios, con toda la certificación y todo lo habido por haber. Y es así nomás, entonces no hay nada seguro. Ustedes también tienen que estar presentes que todo lo que me puedan recomendar, no, si todas mis amigas se lo hicieron y no les pasó nada, puta, pero lo usaste tú y a ti te pasó, pues. Entonces no hay nada seguro, tómalo con precaución y todas las cosas que con consejo, sin consejo, vayan de a poco de más. Hasta uno con el médico que uno confía y también te puede ir mal. ¿Qué le vamos a hacer? No hay nada seguro de esta vida, así que tampoco anden con tanto temor, pero siempre con precaución, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, bueno, y obviamente las piernas en el verano son protagonistas, porque Sí. se van a la playa esas piernas, ¿verdad? Y por supuesto que hay que usar bloqueador solar, sobre todo en las zonas como delicadas, hay que cuidarse mucho la parte, el hueco popliteo que se llama, que es la parte de atrás de la rodilla, ya esa zona, porque es una zona donde pasan muchas venas, muchas arterias, entonces es una zona delicada. Aplíquense bloqueador solar, aplíquense bloqueador solar en el pie también, ya, porque también a veces los pies se dejan de lado y están súper, los pies se marcan mucho con el sol, ¿verdad? Con la chalita, etcétera. Entonces, aplíquense bloqueador solar. Y las personas de color, aplíquense bloqueador solar en las plantas de los pies, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjate tú que los melanomas en personas de color
aparecen muchas veces en esa zona. Entonces hay que ponerse bloqueador solar en la planta de los pies. Las personas de color, las personas de fototipo 6, por ejemplo, tienen que protegerse bastante la planta de los pies, ¿ya? Y por supuesto, hidratar esa piel muchísimo. Hay que poner bastante hidratante, bloqueador solar e hidratante. Después de haberse hecho un baño de sol, después que ya estuviste en la playa, tienes que sacarte la sal y ponerte un hidratante, aprovechar de hacerte masaje. Y también es súper interesante, y esto es un consejo para todas, estimular la circulación puede ser con un guante, ya con un guante de estos de crin, con un guante de estos de algas que también existen, o con una esponja que sea, pero que tenga rugosidad, que sea un poquitito más gruesa. Con eso también te puedes hacer un masaje circulatorio en la ducha, y eso hace súper bien para la circulación, sobre todo si tienes problemas de dolor de piernas, si se te hinchan, ¿verdad? Eso te va a hacer súper bien, va a retirar células muertas, va a ser como una exfoliación. También te puedes hacer exfoliación en las piernas, por supuesto, y siempre con movimientos circulares y hacia arriba. Eso es maravilloso, y después de eso una buena crema hidratante con poquito olor, ya, con poquito olor, porque acuérdate que a veces el olor del producto puede provocarte algún tipo de alergia. Entonces, para evitarlo, pónganse cremas que tengan poquito olor, ya. De repente uno busca estas cremas como bien perfumadas porque son como más ricas, pero son más complejas, sobre todo si tienes una piel delicada. Así que ponte esa crema ya y aprovecha el verano para lucir unas piernas fabulosas. Eso, sensuales ahí. Exacto. Bueno, no sé si quieres agregar alguna otra cosa. No, pues tratar, lo único que yo agregaría a las personas que están muy paradas, muy sentadas, siempre moverse un poco para ayudar a la circulación, hacer los consejos que dijo Patti, tratar de esfoliarte con este guante en la ducha, siempre de abajo hacia arriba, perdón, y estimular también la circulación cuando se aplica la crema. Me parece. Así que nos estaríamos viendo en el próximo episodio, ¿ya? Donde vamos a estar hablando de algo que les va a interesar, por supuesto, como siempre. Y obviamente, Lulú, dame tu TikTok, por favor. ¿Dónde te tienen que seguir? Con Cuidado Sin Culpa. Cuidado sin culpa. Ya, entonces, Sí. en Cuidado Sin Culpa siguen a la Lulú, y por supuesto a mí en mis redes sociales. Tengo Facebook como Patricia Jimena Bernal. Tengo TikTok como _Pati Bernal. Perdón, no, ese era Instagram. Disculpen, voy de nuevo. Me siguen en mis redes sociales como Patricia Jimena Bernal. En TikTok como Ni Tan Santas Ni Tan Diablas. En Instagram como _Pati Bernal. Y por supuesto, no se pueden perder nuestros cursos, tanto pagados como gratuitos, en www.cosmetologiachile.com, y se parte de nuestra comunidad, una comunidad por WhatsApp, una comunidad gratuita que se llama Cultura Estética, donde siempre estamos compartiendo algunos consejos, y también compartimos, ¿verdad?, estos podcasts en video, ¿ya? Así que ahí después de un tiempo los compartimos en video para que así nos conozcan y nos vean directamente. Espero que tengan una excelente semana y nos estamos viendo. Nos despedimos con la música de Chao, Lulú, que tengas una